El tema del mensaje, hermanos, es Dios nos oye. Leímos 1 de Juan 5, 14 y el versículo 15. Hermanos, uno de los ejercicios espirituales más difíciles de hacer para la mayoría de cristianos, o me atrevo a decir para todos los cristianos, es precisamente orar. Orar, hermanos, es tan fácil, pero a la vez tan difícil. La mayoría de cristianos no oramos como deberíamos de orar. Me atrevería a decir que ningún cristiano que yo conozco ora lo suficiente, a menos de que usted diga, no, pastor, yo ya. Me atrevería a decir que nadie de nosotros podríamos decir, no, mi vida de oración es increíble. Yo oro y no llueve, y yo oro otra vez y se para la... Todos aquí, siendo yo el primero en levantar mi mano, podríamos decir que podríamos mejorar en nuestra vida de oración. La Biblia establece, hermanos, y esto es antes de mi enseñanza, algo muy importante en cuanto a la oración. La Biblia establece que Dios escucha y responde la oración. Eso sí, la Biblia lo enseña. La Biblia dice que Dios no nada más escucha la oración, pero también Dios responde la oración. Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. La Biblia dice que Dios escucha la oración y que Dios contesta la oración. Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso, antes de empezar la enseñanza, quería poner esa base que es muy importante de entender, antes de entender lo que vamos a ver después. Dios, hermanos, escucha y contesta la oración. Ahora, la pregunta que quiero hacer esta mañana no es ¿escucha y Dios contesta Dios la oración? No, porque la Biblia dice que Dios escucha la oración y Dios contesta la oración. La pregunta que vamos a ver esta mañana es esta: ¿contesta Dios toda oración? O sea, Dios escucha la oración y Dios contesta la oración. La pregunta entonces es, ¿contesta Dios toda oración? En otras palabras, porque la Biblia dice que Dios escucha y contesta, y yo soy hijo de Dios, cuando yo ore, ¿quiere decir que Dios contestará? La respuesta inmediata es no. No. No por yo o usted orar. Número uno, quiere decir que Dios escuchará. Y número dos, que Dios contestará. Hay mucha, hermanos, falsa enseñanza, falsas ideas en cuanto a la oración. Y les voy a dar algunos ejemplos en mi enseñanza. No es tanto una predicación, más bien una enseñanza. Algunos ejemplos de cosas que yo he escuchado de personas que piensan ciertas cosas en cuanto a la oración que son totalmente en contra de la palabra de Dios. A veces la falsa enseñanza, a veces la falta de estudio de la palabra de Dios. Hay personas que han sido enseñados mal acerca de la oración. Y una vez leí un libro y decía este autor, Dios contesta toda la oración, o sea, de una forma positiva. Y la idea y el argumento del libro era, cuando Dios no te ha contestado es porque no has orado lo suficiente. Híjole. Y ese era el argumento, y cuando lo leí era muy joven y dije, wow, entonces, no, pues no. En lugar de animarme a orar, me desanimó de orar, porque me di cuenta que entonces, pues no oro suficiente en ninguna. No sé usted cómo se siente, pero yo nunca puedo decir, yo sé que Dios ya la va a contestar. No. Hermanos, vamos a mirar 3 enseñanzas esta mañana acerca de la oración. Y a la misma vez quiero corregir malentendidos que quizás usted tenga acerca de la oración. Vamos a ver 3 enseñanzas. Primera enseñanza es esta:
cuando oramos, debemos de tener confianza. Cuando oramos, debemos de tener confianza. Vean el capítulo 1 de Juan 5, 2, 14. 1 de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. So, la primera enseñanza que Juan nos da es esta. Cuando oramos, debemos de orar con confianza. Por eso dice, esta es la confianza. Entonces, ¿debemos de tener confianza al orar? Sí. Primeramente, abajo de esto es confianza a través de Cristo. Vean otra vez el versículo 14. Confianza a través de Cristo. Fíjense. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién dice ahí? En Él. O sea, en Cristo Jesús. So, esta confianza para orar a Dios está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. De tal manera que Juan dice, esta es la confianza que tenemos, pero no para ahí, que tenemos en Él, o sea, en Cristo. La confianza, hermanos, es esta. Aunque yo soy pecadora, a través de Cristo y por los méritos de Él, porque soy hijo de Dios, hija de Dios, tengo confianza para entrar al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. La palabra en inglés es boldness. Es con valor, con determinación, con una confianza que yo, Dios Padre, te voy a escuchar, pero no por ti, sino por Cristo Jesús. Entonces tenemos confianza que Cristo ha intercedido por nosotros con su sangre, de tal manera que cuando yo me acerco a Dios, oro en el nombre de Cristo. Ya hemos visto eso antes, aún en el discipulado he enseñado. Uno ora al Padre en el nombre del Hijo. Podemos tener confianza que Dios nos escucha. Acércate confiadamente, acércate con confianza. No te lo mereces, pero a través de Cristo puedes estar confiado que te escucho. El orar entonces, hermanos, no es un derecho, es un privilegio que tenemos a través de Cristo. No es un derecho. Por eso, hermanos, y aquí voy a empezar algunos malentendidos. La oración no es una demanda a Dios. Yo demando que Dios conteste. No es una demanda, más bien es un ruego con confianza. Dios no tiene que escucharnos. Dios no tiene que respondernos. La única razón que Dios el Padre oye nuestra oración es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando oramos debemos de tener confianza a través de Cristo. Efesios 1:3 al 6 dice, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A través de Cristo tenemos acceso a lugares celestiales. Y al final dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primeramente, hermanos, debemos de orar. Cuando oramos, debemos de orar con confianza, no en nosotros, no en que nos hemos portado bien o que hemos hecho muchas obras. No. La confianza debe de estar porque yo creo en Cristo y Él intercede a través al Padre a través de nuestra oración. Pero también debe de haber confianza a través de la duda. Ahora, esto suena controversial, pero no es. No nada más cuando oramos, hermanos. Debemos de acercarnos a Dios confiadamente a través de Cristo, pero también a través de la duda. ¿Qué quiero decir con eso? A veces, y todos ustedes que han orado alguna vez o que oran estarán de acuerdo, uno no ora con plena fe. ¿Le ha pasado eso? Y si a usted no le ha pasado, usted no ora. A veces uno simplemente no tiene la fe, pero uno aún así debe de orar. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, debe de haber fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero ¿dónde está eso de poquita fe? Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si te vieres fe, Cristo hablando, como un grano de mostaza, una de las semillas más chicas conocidas en ese tiempo, como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el contexto ahí es la oración. Cristo dice eso. Mira, no necesitas tener fe grande. Yo les he dicho esto muchas veces. Yo no creo que hay personas con gran fe. No, hombre, no estuvieran ahí en las nubes ya. Creo que hay personas que dudamos con poquita fe. Eso sí creo. Pero, no, pastor, yo tengo mucha fe. Ay, no digo nada, pero de una vez aquí ya queda para el récord. No me diga a mí eso, ¿eh? Yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha duda. Con poquita fe. Y yo creo, como trabaja, según la palabra de Dios, es que Dios no responde o escucha basado en la duda, sino basado en la fe. Ahora, los apóstoles creo que entendían esto. Y en Lucas 17:5 ellos dijeron al Señor, aumentanos la fe. Estos, usted que dice, no, yo tengo mucha fe. Estos son los que estaban ahí con Jesús, ahí. Y les dicen, híjole, Señor, danos fe si tiene a Jesús enfrente. Si han visto los milagros de Cristo. Y todavía le dicen a Jesús, Señor, danos más fe. Imagínense nosotros que nunca hemos visto a Cristo. Nunca hemos visto, obviamente, espiritualmente sí, pero visiblemente, físicamente un milagro. Estos apóstoles entendían su debilidad y le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Se puede creer y no creer a la misma vez? Claro que sí. Le llevaron un endemoniado a Cristo. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes, al que cree todo le es posible. El hijo de este hombre está endemoniado y él está hablando con el papá. Si crees, todo te va a ser posible. En otras palabras, si crees, lo voy a sanar. Y fíjense la honesta respuesta del papá. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Ven la fe con la duda? Yo veo honestidad ahí. Señor, y está hablando con Cristo, hermano. Hermano, sí creo, pero a la vez tengo duda. ¿Se puede tener fe con duda? Y luego no somos humanos. Pero la confianza que tenemos no es basada y no, Dios nunca me va a contestar porque siempre estoy dudando. Bueno, la pregunta sería, ¿tiene algo de fe? Hermanos, la primera enseñanza es la más sencilla, me imagino que todos ya la habían escuchado. Es cuando oramos, debemos de tener confianza a través de Cristo, pero a través también de la duda. No porque usted dude, deje de orar. Debería de empezar a orar como los discípulos, mejor, Señor, auméntame mi fe. Enseñanza número 2. Cuando oramos, y aquí es donde vamos a entrar a un poquito más de carne. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vean una vez más, Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y hablamos de la confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme, ¿a qué dice ahí, hermanos? A su voluntad, Él nos oye. Aquí hay un requisito muy importante. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. La Biblia dice que cuando la oración, fíjense hermanos, es de acuerdo a su voluntad, Dios nos oye. Pregunta, que cuando la oración no es conforme a su voluntad, Dios no oye. Pregunta otra vez, ¿Dios responderá a esa oración? No. Si la oración conforme a su voluntad Dios la oye, ¿qué hace Dios con las oraciones que no son conforme a su voluntad? Hay algo que se llama lógica, ¿no? ¿Qué es lo contrario de negro? Blanco. Y de blanco, negro. Si las que son conforme a su voluntad Dios las oye, ¿qué de las oraciones que no son conforme a su voluntad? Hay un requisito, hermanos, para que Dios... No estamos hablando de... Vamos a hablar de la contestación al final. Ahorita estamos hablando de apenas que escuche Dios. Porque dice ahí, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice Él nos contesta todavía, porque antes de contestar, tiene que oír, ¿no? Ni te oye cuando la oración no está de acuerdo
a tu voluntad y te oye cuando está de acuerdo a tu voluntad. Ahora, la oración entonces no debe de estar de acuerdo a mi voluntad, a mis deseos, a mis metas, a mis anhelos. Y aquí es donde muchas personas oran y oran, pero quiero, hermanos, que analicen, ustedes que oran, y todos deberíamos de orar, si la oración que usted hace a Dios es conforme a su voluntad o la voluntad de Dios. Mucha gente, hermanos, tiene un concepto erróneo y antibíblico de la oración. Creen esto, que si oran, Dios tiene que contestar. Muchas iglesias liberales creen esto. Demándale a Dios. Ellos dicen, yo lo declaro, es la palabra que usan, ¿verdad? Lo declaro en el nombre de Cristo. Y cuando no pasa, ¿saben a quién culpan? No tuviste fe, brother. ¿Y eso? ¿Qué no? Y cuando sí, es que yo soy un gran profeta de Dios. De veras. ¿Ya? Va a salir el sol, declaro, va a salir de todas maneras. O como esa profecía, ¿no? Te va a pasar algo bueno, vas a ver pronto. A todos nos va a pasar algo bueno pronto. También algo malo. Juan, hermanos, nos dice que hay oración que Dios oye. La pregunta entonces, y estoy haciendo preguntas y contestándolas, es ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo orar sabiendo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primeramente, escudriñando las escrituras, escudriñando la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada, obviamente, ya hemos visto este tema muchas veces, quiere decir que Dios exhaló su palabra, Dios inspiró su palabra. Ahora, hermanos, aquí donde vamos a entrar y si estaba distraído, durmiéndose, aquí despierto, ahí va. No, nadie está distraído. Fíjense bien, hermanos. ¿Cómo puedo saber que mi oración está de acuerdo a la palabra de Dios? Es muy sencillo. Debemos de escudriñar la palabra de Dios. A través de los años, hermanos, yo me he topado o he conocido a personas que oran, con todo respeto, por las cosas más absurdas que yo he escuchado. No nada más absurdas, pero antibíblicas. Y hay veces, hermanos, que son personas que han estado años en una iglesia, supuestamente buena iglesia, y oran cosas que van totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, yo lo conozco, se fue de cierta iglesia, esto hace muchos años atrás, y ya estaba en otro estado. Dejó a 2 niños y dejó a su esposa. Los abandonó. Corrió, pues. Allá en otro estado, el pastor de la iglesia le habla y le dice, hermano, ¿qué pasó? Y trata de, pues, abandonaste a tu familia, tus niños tan chiquitos. Y fíjense, esto lo sé porque el pastor, después predicando, él hizo una ilustración similar a lo que voy a hacer ahorita. Y dice que el hermano le dijo estas palabras. Escuche, pastor, yo ya oré y tengo paz en mi corazón. Ahora ojalá que vean un problema con eso, Yo ya oré de abandonar a mi esposa, de dejar a mis niños, y no crean que los abandonó para ir a ganar almas a otro estado, No los abandonó para consagrarse al Señor ahí en la montaña. No, los abandonó para, pues, darle, ¿no? Libertad. No los abandonó para ser pastor. Voy a ser misionero. No. Los abandonó porque corrió, no aguantó la presión, quería experimentar ciertas cosas. Y la respuesta es, yo ya oré, tengo paz en mi corazón. Ahora, un pastor sin experiencia lo desarmas con eso. Oh, ¿ya oraste, brother? ¿Ya ayunaste? Sí. ¿Ya qué le vas a decir? Lo que le vas a decir es lo que dice 1 de Juan 5:14. No importa que hayas orado, brother.
Es más, uno ni debería orar. Abandono a mi esposa, Señor, por meterme con otra. Las cosas que yo he escuchado hay personas que están en adulterio y oran que nadie se dé cuenta. Señor, me voy a meter otra noche. Señor, que mi esposa no revise el teléfono. Ustedes se impresionarían de las cosas que yo sé y escucho y miro. Hay personas que están en fornicación y dicen, voy a orar por ti, brother. No, si estás en fornicación, Dios no te escucha. ¿Sí me están escuchando, hermano? Hay personas que simplemente oran y no tienen un concepto de Dios, de su voluntad. Hay rateros que oran, Señor, que no me agarren, por favor. Tú sabes que como el Robin Hood necesito para mis niños. Hay ladrones que oran así. Hay personas, Señor, que me saque la lotería, cuando la lotería va en contra de lo bíblico. Señor, suerte, Señor. 1, 2, 3, 4, Ave María Purísima. Hay personas que oran así. Es increíble. Y rascan el gordo. No, el gordo ya no es, ¿verdad? Le rascan a la loto de California. Orando. Si vieran problemas con eso, man. La gente cree que Dios nada más está ahí como un abuelito de 200 años. Y que van a decir, Señor, dame una mansión. ¡Pum! Gracias, Señor. No, hermano. Juan dice, la oración debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé si mi oración está de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy sencillo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hay personas que un familiar que no era salvo muere. Yo he escuchado esto varias veces. Escuchen esto, hermanos. Pastor, yo estoy orando que mi tío recibió a Cristo antes de morir. Número 1, ya se murió. ¿Sí ven un problema con eso? Yo estoy orando que mi mamá antes de morir, que se murió hace 2 años, yo estoy orando. Fíjense bien, cómo la gente piensa que haya recibido a Cristo. Wow. So, ¿Dios va a regresar el tiempo? Si miran la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y tristemente hay personas, hermanos, que simplemente oran. Y por eso es que muchos cristianos dicen, a mí nunca me contestan. ¿No será que todas las oraciones están basadas en su voluntad? Ahora, aquí es donde se pone, eso es fácil de entender, un poquito difícil de... Pero aquí está otra, no nada más. Para saber si mi oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, debo de saber la voluntad de Dios, escudriñar la palabra de Dios, pero también practicando, número 1, escudriñando las escrituras, número 2, practicando las escrituras. Fíjense bien, hermanos, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Pero no debe de parar allí. En otras palabras, cuando escudriño la voluntad de Dios, oro de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ahora debo de practicar la voluntad de Dios. Saber la voluntad de Dios va de la mano con el hacer la voluntad de Dios. Escuchen esto, hermanos. Saber la voluntad de Dios va de la mano con hacer la voluntad de Dios en el contexto de la oración. ¿Cómo es que quiero decir que... Con esto quiero decir, que para que Dios escuche y conteste, que para eso oramos, ¿no? O sea, nada más, no nada más para perder el tiempo. Oramos para que Dios escuche y Dios conteste. Queremos decir que para que Dios escuche y conteste, la persona debe de estar practicando lo que sabe que es la voluntad de Dios. Yo sé. Por eso la mayoría de hijos de Dios nunca tienen oraciones específicas contestadas. Porque no es nada más, hermanos, cerrar los ojitos y decir, Señor, bendíceme. No, hermanos. Juan enseña claramente que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dónde está eso en la Biblia? Gracias por preguntar. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos,
y atentos sus oídos al clamor, a la oración de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios, según este pasaje, Salmos 34:15, Dios escucha la oración del justo. Ahora, no del perfecto, del justo. El justo es la persona que sabe la voluntad de Dios y se está esforzando al practicar la voluntad de Dios. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Fíjense bien este versículo. Nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, o en otras palabras, a los que no hacen la voluntad de Dios. Pero a los que hacen su voluntad, Él los oye. Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Quién está clamando ahí? Los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces, hermanos, la oración del justo es la oración que Dios escucha. Hay veces que hay personas que están muy mal con Dios. Están mal. Y ellas saben que están mal con Dios. Y oran. Bueno, la mayoría de personas que están mal con Dios no oran. Pero vamos a suponer que hay alguna. Yo sé que estoy mal, pero yo sé que Dios es amoroso y misericordioso y como un abuelito que me va a dar todo. Y yo sé, usted no me entiende, pastor. Cuando pensamos que podemos estar lejos de Dios y Dios seguirá contestando nuestras oraciones, es simple y sencillamente porque ignoramos al Dios de la Biblia. Voy a repetirlo, hermanos. Cuando estamos lejos de Dios y creemos que Dios va a seguir contestando nuestra oración, es simple y sencillamente porque usted no conoce, o yo, al Dios de este libro. La única oración que Dios quiere escuchar, escuchen, hermanos, de alguien que no está bien con Dios, es una oración de arrepentimiento. Señor, maté a 3 ayer, hoy voy a echarme otros 3, protégeme por favor. Dios escucha la oración. Yo sé que estoy hablando extremistas, ahorita voy a hablar ejemplos que se relacionan con nosotros un poquito más. ¿Va a bendecir Dios ese asesinato? 3, que nadie lo agarre. No. Señor, yo ando diciendo malas palabras en el trabajo, pero te pido que me protejas en el trabajo. ¿Escuchará Dios la oración de alguien así? Señor, yo soy infiel a ti, tú sabes bien. Pero bendice, Señor, dame más trabajo. El trabajo no viene de Dios ahí. Aunque Él es amor y Él nos ama y Él es misericordioso, a la misma vez Dios es justo y Él escucha la oración de los justos. No, pastor, yo tengo mucho trabajo. ¿So nada más Dios da trabajo? Yo estoy convencido de que hay personas, yo he orado por personas que Dios le dé trabajo y cuando les da trabajo se van de la iglesia. Ahora no voy a culpar a Dios, es la persona siempre. Pero yo he visto al diablo también, no bendecir, dar. Casas, la familia se desvía de Dios, se concentra en la casa. Yo he visto muchas veces eso, se mueven a otro lugar, se van, porque me dan ahí 50 centavos más, pastor. Cuando lo multiplico por los próximos 20 años, son un montón de dólares. Personas, hermanos, que simplemente porque no conocen la palabra de Dios. Quiero darles más versículos porque yo sé que esto es nuevo para algunos de ustedes. Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Uy, estas son palabras muy fuertes.
tú no escuchas y no obedeces mi palabra, tu oración me da asco, dice Dios. Uy, esa es la palabra abominación. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otro versículo, Salmo 66:18. El salmista, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, si no estoy bien contigo, no me hubieras escuchado. Primera de Juan 3:22. Les he dado más de 10 versículos en este punto. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ay, pastor, me está desanimando a orar. Quizás lo quiero animar a arrepentirse y después a orar. Quizás en lugar de hacer un voto de orar más, quizás Dios está hablando en su corazón de, ¿no estás practicando mi voluntad? Y hermanos, por eso es que tantas veces oramos y pensamos que no se siente como que Dios es que no está escuchando. Porque lo que más le interesa a Dios es que mi oración, con confianza eso sí, pero que mi oración esté de acuerdo con su voluntad. Porque sé su voluntad y porque practico su voluntad. Y entonces todas esas oraciones de todos esos años, si usted está orando por la salvación de un hijo o de una hija, qué triste. ¿Cuántos años lleva? Pero ¿cuántos años lleva sin hacer la voluntad de Dios? Por eso es que a veces no hay respuesta. Por eso es que a veces no hay respuesta, hermanos. Juan establece esto muy claramente. Si pedimos conforme a su voluntad, todavía no estamos hablando de la contestación. Dice, Él nos oye, porque ahí empieza todo. Entonces, hermanos, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y tratamos de hacer la voluntad de Dios, Él nos oye. Número 1, cuando oramos debemos de tener confianza en Dios. Número 2, cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, estoy seguro que algunos de ustedes están tratando de hacer la voluntad de Dios. Pastor, yo no soy perfecta, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo sí me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios. No tengo una doble vida, me visto aquí igual, hablo aquí igual que allá, soy la misma persona, amo a Dios. Yo estoy tratando. Punto número 3. Cuando oramos correctamente, Él nos contesta. Cuando oramos correctamente, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, sabiendo la voluntad de Dios y practicando la voluntad. Cuando oramos correctamente, entonces Él nos contesta. Vean el versículo 15, Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15 dice, ¿dónde estoy? Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, o sea, si hacemos su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, Él nos contesta. Y es aquí, hermanos, en lo personal, para aquellos de ustedes que realmente están orando correctamente, se hace un poco complicado la oración. No por Dios, sino por nosotros. La Biblia dice que cuando oramos conforme a su voluntad, escudriñando las Escrituras y practicando las Escrituras, Dios nos oye. Pero cuando no hacemos eso, Dios no nos oye. Ahora, si no nos oye, ¿nos contestará? No. Pero vamos a suponer que sí, Dios, sí, creo, me estoy esforzando, Dios me oye. Hay cosas entonces que simple y sencillamente no debemos de orar. Hay personas que oran hasta que salgan hojas verdes del árbol. Se les cae un pelo, ay Señor, cuida mi pelo. Cosas triviales
Pero hay personas también que oran cosas antibíblicas. Pero aquellos de nosotros o de ustedes que oran de acuerdo a la voluntad de Dios, quiero hacer aquí otra pregunta, y aquí es donde se pone un poquito interesante. Yo sé la voluntad de Dios. Yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere decir eso? Que Dios contestará todas esas oraciones. El que cuando oramos con confianza en él tenemos la confianza. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dice, bueno, la pregunta entonces es, si yo ya sé lo que es la voluntad de Dios, estoy practicando la voluntad de Dios, no perfecto, pero me esfuerzo. Todas las oraciones que yo ore conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios las va a contestar. Quiero darles algunos ejemplos. La salvación de alguien. Usted ora por la salvación de alguien. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿es la voluntad de Dios que las almas sean salvas? ¿Están seguros? Sí. Yo oro por Roberto aquí. Y oro. Señor, está en tu voluntad. Estoy tratando de hacer tu voluntad. Pregunta, ¿va a ser salvo Roberto porque yo sé la voluntad de Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios? Otro ejemplo. Yo oro por la madurez espiritual de ustedes y mía. Yo sé que eso es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar creciendo siempre en el conocimiento del Señor. Yo estoy convencido 100% que mi responsabilidad como pastor es orar por su madurez, su crecimiento y también el mío. ¿Eso está de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. ¿Y estamos tratando de hacer la voluntad de Dios? Pues sí. ¿Va a contestar Dios? Si usted ora por la santidad personal, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted ora por sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dado. Libro de Santiago. Cuando una persona ora, automáticamente viene la sabiduría. Si usted ora por la iglesia, automáticamente eso es la voluntad de Dios. Orar unos por otros, dice el apóstol Pablo. Automáticamente vendrá una respuesta. Aquí es donde quiero explicar estos puntos y termino. Primeramente, dentro de la voluntad de Dios, ahora bíblicamente hablando, hay cosas que Él hará y hay cosas que Él no hará. Dentro de la voluntad de Dios, en los límites bíblicos estamos hablando, como orar por la salvación de un ser querido, orar por el crecimiento de alguien, dentro de esos límites, no que conocemos la mente de Dios perfectamente, pero dentro de los límites, o sea, no estamos orando para que no me agarren cuando robo, no estamos orando algo que yo sé que es la voluntad de Dios. Dentro de esa voluntad de Dios hay cosas, hermanos, que Él hará y hay cosas que Dios nunca hará. Es decir, no por usted orar por alguien que sea salvo, esa persona será salva. Yo he experimentado eso, quizá algunos de ustedes también. Pero era la voluntad de Dios que la gente salva, ¿no? Sí. Y yo oré por 10 años, sí. Y yo estoy tratando y yo sé que sí. Pero dentro de esa voluntad de Dios hay cosas que simplemente Dios nunca contestará. ¿Y por qué? La respuesta es muy sencilla y muy complicada. Sencilla. Porque Dios hace como Él quiere hacer. Complicada. ¿Y qué no nos ama? ¿Y qué no amaba la alma perdida que salvó? Sencilla y complicada. Aunque yo creo en la decisión propia a propósito. Yo no creo que Dios
elige o predetermina para salvación. No somos calvinistas y rechazamos toda esa idea. Cada persona tiene la decisión de decir sí a Cristo o decir no. Pero aún así yo oro para que el corazón de la persona sea quebrantado. O sea, estoy hablando de la salvación. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Dentro de la voluntad de Dios hay cosas que Dios no va a hacer. Eso es parte de simple y sencillamente ser Dios. Hermanos, Dios no está obligado a contestar nuestras oraciones, aun las que están de acuerdo a su voluntad. Job 9:12, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Ahora, un ateo se atreve porque no tiene idea de Dios. Pero un cristiano que realmente conoce a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo? Alguien así, quizá ni es cristiano, obviamente no teme a Dios. Pero, ¿quién le dirá, dice Job, qué haces? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A ver, vete pues, Señor. Uy, eso es alguien que no entiende obviamente a Dios. Todos los habitantes de la tierra, yo hago como yo quiero. Ahora, yo sé porque lo veo en sus caras, ¿eh? No nos gusta eso, porque no, pues ¿qué pasó? A ver, vente. ¿Verdad? Te tratan mal, a ver, pues ¿qué pasó? Job, cuando pasó por su problema, dice, ¿quién diera que yo fuera en juicio con Dios? Que me podría poner uno a uno. Y cuando Dios viene y le dice, a ver, pues déjame te hago algunas preguntas. ¿Y quién creó esto? ¿Y dónde viene? Y Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo pensaba que sabía, pero no sé nada. Era un ignorante. Hermanos, Él es Dios. Y Él hace según su voluntad. Isaías 45:9, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Esos, ¿cómo se llaman? Los barreros, no, barreros. ¿Cómo? Escultores. Están haciendo el barro despierta y le dice, ¿qué pasó? Aquí no te quedó bien en mi diseño. Dirá el barro a su hacedor, ¿qué haces? Esto para mí, hermanos, es un misterio. Hay veces que yo he orado por cosas que yo sé que son la voluntad de Dios. He estado tratando de agradar a Dios y Dios no me ha contestado. Porque Dios mira el corazón, mira el futuro, y Dios sabe que es mejor para nosotros. Nosotros solo miramos el presente, pero Dios mira también el futuro. Y aunque no va a ser algo dañino a veces para nosotros, y puedo explicar esto de varias maneras bíblicamente. El apóstol Pablo oró, ¿se acuerdan? Para que sea sano. 3 veces, en 3 ocasiones he rogado a Dios. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y al final dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay muchas explicaciones. En Romanos dice que somos hechos para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. No estoy hablando que no entiendo esto, pero sí es un misterio. Porque hay cosas que simplemente Dios no va a contestar. Dios, yo escuché esto y tiene mucha razón. Dios siempre contesta la oración. A veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces dice espera. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, y quiero terminar con esto porque es muy importante. Pastor, entonces, ¿hay cosas en la voluntad de Dios que yo voy a orar que nunca van a ser respondidas? Sí. Punto número siguiente y termino su punto. Como no sé qué es lo que Dios contestará dentro de su voluntad, yo debo de seguir orando.
Y aquí es donde entra nuestra oración diaria. Como yo no sé de estas cosas que son su voluntad, ya establecimos, Dios no le va a contestar todas sus peticiones, pero yo no sé cuáles va a contestar y cuáles no. Y no sé cuáles son basadas en lo que yo duro orando por ellas. En otras palabras, quizás Dios ya me iba a dar una salud, ya me iba a dar salud, pero yo dejo de orar por mi salud y basado en yo dejar de orar, Dios no me sana. Entonces, usted que está enferma o enfermo, pues entonces quizás no es la voluntad de Dios, ya tengo 20 años, usted no sabe que Dios haga un milagro en su vida. Entonces lo que yo debo de hacer es, yo sé que es la voluntad de Dios, yo sé que estoy agradando a Dios, no me voy a detener, más bien voy a seguir orando por lo que sé que es la voluntad de Dios. Yo no sé qué cosas Dios responderá. A mí y a usted solo nos toca seguir orando. Usted quizá tiene hermanos o hermanas o familiares y usted está orando a Dios, o un hijo o una hija, y ellos nunca vengan a conocer a Cristo. Eso puede suceder, pero usted no sabe si va a suceder o no. Entonces ahí es donde entramos en nuestra oración diaria. Como no sé si mi hijo al final o mi hija va a venir a los pies de Cristo, yo sé que es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que se arrepiente y venga a Jesús otra vez. No sé, y usted se puede morir y nunca mirar a sus hijos venir a Cristo. Pero por toda esa oración, yo conozco de varias historias que han muerto los padres y después de 10 años de muerte o a través de la muerte, sus hijos se acercan a Dios. Sus hermanos, hay una historia que yo estoy familiarizado. Una persona tenía cáncer y oraba, no era salvo. Y oramos que se curara y no se curó. Y a través de ese cáncer se puso más malo, fue salvo. Y después, bueno, el hermano no puede servir a Dios porque pues está enfermo. Y oramos por el hermano, nunca se curó. Pero hay otros que sí. Entonces, pastor, ¿oramos por los enfermos? Sí, la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Orad, dice, por el enfermo. ¿Pero lo va a sanar Jesús, Dios? No sé. Pablo no fue sanado. Juan el Bautista no fue librado, le cortaron la cabeza. Job no fue sanado inmediatamente. Pablo, yo ya estoy para ser crucificado, el tiempo de mi partida está cercano. Sí, fue crucificado. Bueno, le quitaron la cabeza. Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ya se me fue el tiempo, pero en Lucas 11 del 5 al 10 está la parábola de la oración y dice, vean acá hermanos, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, lo han leído? Va a él a medianoche y le dice, hey, vino alguien a visitarme y dice, no, ya estoy con mis niños en la cama. Ustedes que son papás de los niños, ya uno no se quiere levantar, ¿no? Ya vete vos. Y ahí está tocando. Alguien me hizo pan, por favor, ayúdeme. Ya está con los niños, happy, ¿quién está tocando? Esa es la idea ahí. Pan, no tengo que comer. Y está gritando y se pone la almohada arriba. Y dice, sin embargo, os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad es como una palabra molesta, ¿no? Ya cállate. Ten tu pan, llévate 2. Pero vete. Por su importunidad se levantará y le dará, no nada más un pan, dice, todo lo que necesite. Os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lucas 11, del 5 al 10. Nosotros nada más nos toca seguir rogando y seguir orando y seguir orando y seguir orando. Si Dios contesta, gloria a Dios. Si Dios nunca contesta, seguir orando por esa petición. Yo me aseguro que sé la voluntad de Dios, que estoy viviendo en la voluntad de Dios. Después empiezo a orar conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé cuáles peticiones van a ser contestadas. No sé cuáles peticiones nunca serán contestadas. Esta idea de si sanas a mi abuelita,
¿te sirvo, Dios? No es bíblica. Si me das trabajo, eso no es bíblico. ¿Puede el hombre tentar a Dios? Mi hijo está en el hospital. Si no lo sanas, eso no es bíblico. Si no arreglas mi matrimonio, Señor, yo no sé lo que voy a hacer. Eso no es bíblico. ¿Podemos tentar a Dios? Si no traes a mi hijo, 1 año te doy, Señor. Eso no es bíblico. Y no lo va a traer. Porque cuando oramos, la confianza que tenemos en Él es que si pedimos conforme a su voluntad y hacemos su voluntad, practicamos su voluntad, Él nos oye. Por eso, hermanos, no demandamos a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros no declaramos. Declaro por la sangre poderosa y la muerte. ¿Y saben las palabras? De Cristo que sea sanado. Y no se sana, te faltó fe, ¿verdad? Se sana, ya ves, échale. No declaramos en el nombre de Jesús, más bien pedimos misericordia del cielo. Señor, por favor, mi hijo, Señor, mi esposa. Yo declaro que mi esposa ya no sea esa vieja, esa señora y que ahora sea en el hombre. Y despierta y está igual la señora. Ya ves, ahí cuenta una historia, no es Biblia, ¿ok? Yo casi no cuento chistes en mis predicaciones, pero se cuenta una historia que una persona estaba orando. Y estaba orando y miró el versículo que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, decía el monte que se quite, y vino una montaña y se puso a orar, Señor, con toda la fe del mundo, Señor, que la montaña se tire como dice tu palabra al mar. Y luego abre el ojo y ve la montaña y dice, ya sabía que no se iba a mover. O sea, no tenía fe. Estaba orando algo ridículo. Hermanos, dejemos de declarar en el nombre de Jesús, de demandar a Dios. Eclesiastés dice, Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Espérate, calmado, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Esdras, un hombre de Dios, una de las personas que yo más admiro en el Antiguo Testamento. 8:23, ayunamos pues y pedimos, no dice declaramos, no, pedimos a Dios sobre esto. Y la palabra que usa me encanta, y Él nos fue propicio. O sea, ya abajo arrastrado, ándale pues, Dios nos fue propicio, dice Él. No es una demanda, más bien es un ruego. Señor, por favor, tú sabes, Señor. Y tampoco trate de impresionar a Dios, Señor, tantas veces que voy a la iglesia, Señor, y tú sabes que di mis $10 hoy, y también 2 para misiones, Señor. No. Es un ruego. No ponga lo que ha hecho, qué título tiene, no. Es un ruego. Señor, pastor aquí, reportándome. No. Señor, la única razón que estoy aquí es por Jesús. Problemas, ahí tengo un abogado. Sé que no me lo merezco. No merezco ser sanado. No merezco que salves a mis familiares. No merezco que proveas mis necesidades porque soy malo y pecador. Y me he alejado de ti. Y ¿se han leído Nehemías, hermanos? Nehemías, antes de orar una gran oración, confesó un capítulo entero, es una confesión. Te confieso, Señor, yo a veces me siento tan mal que ya no tengo ganas de orar. Me miran como, no, pastor, yo siempre me siento bien. Yo estoy consciente. Estoy consciente de mi condición espiritual. Y luego ir con Dios y pedirle cosas. Ya me salvó.
Mi esposa sabe. Aquí estoy respirando. Hermanos, yo nunca pido a Dios por dinero. Y si usted está, Señor, bendíceme, mejor dígale, Señor, dame madurar. Yo nunca pido por casa o carro, Señor, un carro. No, yo no. Quizás usted sí, gloria a Dios. Quizás su Biblia dice diferente. ¿Sabe por qué es mi usual oración? Señor, arréglame, Señor, por favor. Ayúdame, porque estoy muy alejado. Mi condición espiritual. Oro por ustedes. No me acuerdo la última vez. Señor, dame, Señor, steak. No, hermano. Señor, sigue bendiciendo mi trabajo. Gloria a Dios. Y si usted, pero yo creo que Dios honra la fidelidad a Dios. Que si yo le soy fiel a Dios, ¿usted cree que Dios va a maldecir mi trabajo? ¿Ven cómo a veces en nuestra mente, hermano, nos pasamos una hora? Señor, bendice al chino. Y el chino ya es millonario. ¿Y no le interesa a usted? Bendícelo, Señor, que abra los ojos. Bueno, no literal, que abra los ojos espirituales, Señor. Y el chino ni en cuenta con usted. Mejor ore por su corazón. Otro error y termino. No ore por Señor, el hermano Alex, carnal, vago, Señor, infiel. Ore por usted. Ore por usted. Dile, ni se diga César, Señor. Y tú con no, hermana, peor. Y hermano, no, Rogelio, no, hombre. Ore por usted. Ore por usted. Señor, matrimonio de hermano Germán, como que ore por su matrimonio. Ore por sus hijos. Y tú sabes, Dayana anda mal. Ore por su hija. Pastor, y orar unos por otros, sí. Pero para arreglar a otros, no. Por amor, sí. Por amor, sí. Señor, tu hermano Ale está tratando. Y yo sé que se esfuerza, pero ayúdalo, Señor. Algo así está bien. También, hermanas, yo sé que trata y ahí va. Y Señor, dale sabiduría. Eso está bien. Pero no para arreglar algo. Hermanos, ojalá hayamos aprendido algo. Quiero decir una frase, está aquí y termino. Dios nos oye cuando oramos conforme a su voluntad y tratamos de hacer su voluntad. Pero aún así, Él contesta conforme a su voluntad. Siempre se trata de Dios. No se trata de usted. Siempre se trata de Dios. Yo oro conforme a su voluntad, pero al fin y al cabo Él contesta conforme a su voluntad. Siga orando, siga confiando, pero también siga escudriñando y siga practicando. Dios nos oye. Vamos a orar, hermanos. Señor,